Ahora sí, entonces, Sí. Ana Tuespa, que es coordinadora de Marea allá en Moreno, bueno, y además viene de la experiencia de la Consejería Libres y Fuertes, así que le damos la palabra. Bueno, hola a todos, mi nombre es Natalia, soy una de las coordinadoras de Marea en Moreno, también soy parte de la Consejería Libres y Fuertes, que se conformó en septiembre de 2019 como parte práctica de la Escuela de Feminismo Popular de Marielle Franco. Inicialmente la formaron unas compañeras que vieron la necesidad de reunirse y organizarse para defender a las mujeres, acompañarlas y asesorarlas, así como también a los integrantes del colectivo LGBTQ+. Eh, Actualmente las compañeras de Barrio de Pie nos sumamos ahora durante la cuarentena, venimos trabajando en ollas populares, llevando donde se puede un tallercito corto, explicando qué es la violencia de género, contando los tipos de violencia, explicando el ciclo de la violencia, con la finalidad de capacitar a los compañeros que están todos los días ahí trabajando, que tienen el vínculo con las personas y las mujeres día a día, para que ellos puedan asesorarla, y también siempre dejamos nuestro contacto para que también puedan comunicarse con nosotras. También estamos trabajando en los operativos donde nos convocan, como el Detectar, Amor por el Barrio, campañas de vacunación, todo lo que se haga donde nos llamen, nosotras vamos y llevamos nuestra mesa de asesoramiento, hablamos con los vecinos, con las vecinas, con los comerciantes. La semana pasada hicimos una pegatina de afiches de la consejería, hay muy buenas respuestas, eso es algo que me sorprendió mucho, que hay muy buena respuesta de todos los comerciantes para poder a dejar nuestro contacto y eso, y la verdad que por ese lado muy contenta. La consejería actualmente está conformada por compañeras que son estudiantes de diversas carreras, tenemos 4 trabajadoras sociales, una psicóloga social, y a través de la convocatoria que hicimos por redes se sumó una abogada que está trabajando ahora con nosotras, que es muy piola, nos ayuda en todo lo que le consultamos, es muy clara para explicar, así que también una genia por ese lado. Actualmente en la consejería seríamos más o menos 37 compañeras, con las que se fueron formando también a través de este formulario y esta convocatoria que hicimos para que quienes tengan olla popular y quieran acercar, colaborar, o que nosotras vayamos y llevemos nuestro tallercito. Y bueno, nos juntamos actualmente por Zoom, como todas creo, los jueves, y fueron surgiendo varias propuestas de trabajo. Hay algunas que ya tenían las compañeras anteriormente, que era un taller de defensa personal, una biblioteca feminista y un trueque feminista. La biblioteca está con la finalidad de que las compañeras, de que quede un lugar, un espacio físico que era el local de Somos, que se había alquilado justo antes de la pandemia, que quede bibliografía para quienes quieran formarse en el feminismo, puedan ir y consultar. Y el trueque es algo que estamos gestionando ahora, le estamos dando forma, que es para, ante la necesidad, capaz uno no tiene el dinero, poder intervenir en otros aspectos que nos parezcan pertinentes. En cuanto a la modalidad de trabajo de la consejería, se podrían dar 2 aspectos centrales. Uno es transmitir la información necesaria ante la situación de cada persona, a dónde dirigirse, de qué manera actuar, etc. Y la otra es la parte emocional, que implica brindar contención, aliento, reconocimiento, su valentía y fortaleza al pedir ayuda o al denunciar. Recientemente fuimos recibiendo demandas de acompañamiento en ILE, por lo cual comenzamos a capacitarnos y a generar redes de articulación en la temática, y una compañera es la que más se ha ido informando en el tema y nos orienta a las demás. Antes de la cuarentena, las entrevistas se mantenían de manera presencial y se realizaba un registro de cada una de ellas. Actualmente se están realizando de manera telefónica y no hemos sostenido el sistema de registro, dadas las dificultades que la pandemia implica. Luego de cada entrevista se realiza un seguimiento de la situación de cada mujer, sosteniendo contacto regular con la persona y estando a disposición para asesorarla, contenerla o conversar cuando lo necesite. También contamos con un Excel como base de datos donde tenemos registrados 56 acompañamientos hechos hasta hoy. Bueno, básicamente eso es lo que venimos trabajando en Moreno.
Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Jime Gallardo de Brown, también coordinadora de Marea, de un centro comunitario. ¿Estás por ahí, Jime? Bueno, mi nombre es Jimena Gallardo, soy coordinadora del Centro Comunitario Rincón de Luz, Marea, también. En el centro comunitario contamos con también alimentos a los vecinos, a los abuelos, se los lleva a domicilio, tenemos huerta, una huerta también, huerta comunitaria, y también hacemos seguimientos a personas en violencia de género, ¿no? Estamos en eso. Después en cada acompañamiento, porque con el aislamiento social preventivo obligatorio que hay, los violentos obviamente no se tomaron la cuarentena, así que estamos muy fuerte con eso también. También estamos con la soya feminista para llevar el mensaje, que sepan que no están solas, que por más que estemos de cuarentena, las organizaciones sociales, desde Marea, no tomamos cuarentena, estamos en cada lugar que nos necesiten acompañando. ¿Qué más? De la huerta usamos tanto como para los vecinos como para el merendero. Es un sostén del barrio que tenemos. Así que ¿Querés contarnos un poquito cuáles son capaz los límites que ahora en pandemia se ven con el acompañamiento a personas en situación de violencia? ¿O cómo articulan ustedes ahí también con el municipio, ¿no? Cuando hay algún sí, caso que... sí, nosotros estamos, sí, verdad, se me pasó. Estamos en una mesa local con el municipio, trabajamos, ahí hay acceso, digamos, tenés más acceso a comisaría, abogados, que nos dan una mano en los acompañamientos, ¿no? Si se complica o algo, mayormente se complica y accedemos nosotras, por lo menos nosotras, en acompañar hasta lo último, porque hasta ahora, por más que tengamos leyes que nos favorecen, cuesta llegar a que nos escuchen rápidamente, ¿no? Ponele, te doy un ejemplo, nosotros tuvimos un caso hace 2 semanas atrás, que para una perimetral nos tuvieron hasta las 7 de la tarde. Nos plantamos ahí, dijimos que hasta que, a ver, no tomen en conciencia ellos de la gravedad de la situación que estaba pasando, eh, era que se lo hacían o plantábamos bandera de Marea ahí, y se lo hacían o se lo hacían, y así, accediendo así, lo logramos. Pero a lo que yo voy con esto, Juli, que quiero dar a entender a todos que el acompañamiento es muy importante, porque imagínate que una compañera va sola, no se va a quedar a esperar de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que a uno se le antoje, a ellos se le antoje tomarnos la denuncia o lo que fuese que sea necesario, porque después, para cuando ya es femicidio y no hicieron nada, no es no hicimos nada. Ellos en sí tardan, la justicia tarda y tarda mucho, y después es cuando nos lamentamos nosotros una compañera por falta de compromiso de ellos, porque es eso lo que tienen. Ahora después volveremos igual sobre ustedes también. Sí, vamos tomando en el camino, vamos tomando. Bien, perfecto, sí, sí, que circule. Bueno, entonces vamos a darle ahora la palabra a Alessandra Luna, que bueno, es un gran honor que puedas estar acá compartiendo con nosotras y nosotros este encuentro. Alessandra, bueno, es una gran activista acá del conurbano sur, pero otras, ¿no? Me parece que las fronteras son mucho más grandes y es una de las grandes cabezas, porque a mí me gusta mucho siempre. Paren que paro, ahí está. Porque, bueno, me parece que siempre da mucha luz sobre lo que sucede, así que, bueno, te damos la palabra, Alessandra. Muchas gracias, Juli, por tus palabras. Buenas tardes a todas, y bueno, nada, así como decías por ahí, a veces tratás de delimitarte en algunas cosas, pero bueno, en otras cosas no podés, ya que la violencia patriarcal es multidimensional, por eso hoy hablamos justamente de interseccionalidad.
Y si bien en algunas cosas trato de ponerme un límite, en otras cosas es como que es muy difícil, ¿no? Poder delimitarte en estas multidimensiones que de repente interactúan en lo que tiene que ver en la regionalidad, en el tipo de violencias, ¿no? Y en las distintas ramificaciones que por ahí se puede dar el activismo. Bueno, nada, participo en diferentes movimientos, principalmente en Conurbana Disidente, que es un movimiento de personas sexo género disidentes, que bueno, primero comenzamos en la UNLA, que es donde nos conocimos todos, ¿no? Y conformamos comunidad LGBTQA más UNLA, pero bueno, después vimos que había un montón de gente por fuera que no tenía donde nuclearse, gente que por ahí era reticente a los espacios diversos de los partidarismos y necesitaba un espacio neutro, ¿no? Y entonces, bueno, como que pudimos, lo extendimos, formamos comunidad, eh, perdón, con Urbana Disidente, y bueno, y allí empezamos a conformar con actores desde Guernica, que estoy yo, que estoy en el tercer anillo de Conurbano, como personas de Lanús y diferentes lugares. Y bueno, hacemos articulaciones, distintos tipos de visibilizaciones, bueno. Después también hace 4 meses conformamos Amazonas del Oeste, porque también nos pasaba de que si bien la comunidad LGBTQA+, es muy amplia, pero que como que siempre la mayor problemática de la diferencia de estigmatización siempre recaía más sobre las personas trans y travestis, y como que bueno, siempre todo lo que eran las acciones o lo que eran las cosas de mayor profundidad, siempre como que recaía mayormente en el colectivo trans travesti, y bueno, veíamos por un lado que no siempre estará trazando por ahí lo del colectivo en general, y que necesitábamos hacer un zoom en lo que tiene que ver con nosotras, así que bueno, hace más o menos 2 meses antes de que se iniciara lo de la pandemia, Amazonas del Sur, que es un espacio de mujeres trans y travestis, en el cual, bueno, por un lado es un espacio, logramos hacer pocas reuniones para delimitar nuestras acciones, definirnos, pero bueno, nos agarró la pandemia y hoy por hoy es un espacio de WhatsApp donde nos nucleamos, pasamos información, es un espacio de escucha, articulación, contención principalmente, y desde allí también articulamos con los diferentes municipios para lo que tiene que ver en este momento con el acceso a los módulos alimentarios, que tiene que ver con de repente salud o distintos tipos de cosas de que cada persona en este momento necesita el acceso a, como derechos humanos, ¿no? Se contactaron con nosotras compañeras del oeste, ¿no? Que en situación de prostitución, que la verdad que la estaban pasando muy mal, y bueno, nada, se nuclearon también allí, y bueno, vieron el trabajo que empezamos a hacer, les gustó, así que bueno, estamos en conformación de Amazonas del Oeste, y también compañeras también en situación de prostitución de Berisso y de La Plata, así, y algunas de Berazategui, así que estamos en conformación de Amazonas del Este, así que quizás posiblemente sea Amazonas, y después sean las regionales, sur, oeste y este, y bueno, nada, articulamos, como les decía, con los municipios allí, hablaban la compañera recién de la mesa de trabajo de Almirante Brown, también estamos en esa mesa, y bueno, y a su vez, yo articulo y pertenezco a la Secretaría de Desarrollo, a través del cual, bueno, soy coordinadora del consultorio inclusivo del CAPS 1 en Almirante Brown, de Ministro Rivadavia, y bueno, un poco allí ya veníamos con Conurbane, antes del consultorio, logramos generar el consultorio articulando justamente con el municipio, y hasta que lo pudimos institucionalizar, hoy también con Amazonas, y bueno, a través de la que hoy es la Dirección de Género, logramos articular, como les decía, por ahí lo que tiene que ver con en el acceso a los módulos alimentarios, lo que tiene que ver con el acceso a la salud en los términos de que pueden generarse situaciones de emergencia dentro de nuestro colectivo, o medicaciones de personas crónicas. ¿Qué más? Por ejemplo, antes hacíamos todos desde el CAPS 1, que es el consultorio, pero bueno, en este momento que está difícil el acceso a poder circular, ¿no? Y aparte una característica por ahí de las poblaciones vulneradas, el tema de
de la conectividad, ¿no? Que tiene que ver por ahí con tener un teléfono que medianamente soporte determinadas cantidad de aplicaciones que hoy tenemos que tener, por ahí la capacidad de gestión o determinadas cosas que por ahí nuestro colectivo, muchísimas chicas, aunque parezca muy simple, por ahí no tienen acceso a poder bajarse la aplicación Cuidar o poder actualizarla para poder bajarse el permiso, realmente se dificulta un montón. Entonces lo que estamos haciendo justamente es descentralizar y a través de los SIC, de las delegaciones y los centros de salud, poder hacerles llegar las medicaciones, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando en ello. Los módulos alimentarios que antes se retiraban por desarrollo, bueno, también se están haciendo una logística para poder llevar a las compañeras a las diferentes delegaciones SIC, perdón. Así que bueno, nada, es muy importante para nosotros esto, solamente lo que quedó, digamos, centralizado es el TRH, que es la terapia de reemplazo hormonal, porque bueno, tiene determinada especificidad que bueno, obviamente un médico que está capacitado en ello, el doctor Alud, la puede llevar adelante, así que bueno, sigue siendo centralizada en el CAPS 1. En este momento no se están tomando pacientes nuevos, pero sí se está sosteniendo a todos aquellos pacientes, más o menos estamos alrededor de los 100 y pico de pacientes en TRH, en el cual se les sigue suministrando la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y no en el CAPS 1, sino enfrente en Casatea, porque el CAPS 1 es uno de los 4 CAPS que están dedicados en este momento y adaptados al COVID. Así que bueno, se sigue asegurando el tema de la terapia de reemplazo hormonal. Por otro lado, esta descentralización también nos hizo ver de manera urgente el tema de tener que capacitarnos sobre la marcha con lo que tiene que ver con nuestras temáticas y problemáticas, porque bueno, por ahí un poco retomo el tema de las experiencias del Mochacelis, ¿no? Que es el bachillerato transhistórico que todas conocemos, que está en Capital, ¿no? En zona norte. Escucho una voz, ¿puede ser que alguien esté preguntando algo? No, bueno. ¿Y qué sucede? Yo a los primeros años del Mochacelis me alegraba un montón de su existencia. ¿Y qué pasa? Hoy sigo alegrándome, por supuesto, de su existencia y orgullosa de su trabajo, pero me pasa lo siguiente. Pasaron 8 años y el Mochacelis sigue siendo la única experiencia, ¿no? Con respecto a la educación específica, con por ahí orientación en lo que tiene que ver con la disidencia del colectivo trans travesti. Y también me hace pensar otras cosas, ¿no? O sea, que por ahí estas discriminaciones positivas están muy buenas y surgen por algo, ¿no? Pero a su vez que por ahí que todo tiene que apuntar a una etapa donde cada vez existiesen más de estos lugares y después cada persona trans travesti pudiera estudiar sin mayor problema al bachillerato de su barrio, ¿no? Bueno, quizás esto se dio de manera más acelerada en lo que tiene que ver con la descentralización de lo que tiene que ver con la salud, el consultorio inclusivo, y por ahí no hemos encontrado que al tener que ir personas trans travestis a diferentes centros de salud que no son el consultorio inclusivo, nos hemos encontrado con diferentes problemáticas. Por ejemplo, el año pasado hubo un rebrote en lo que tiene que ver el BRL, en la sífilis, sobre todo en personas jóvenes entre los 17, 22 años, sobre todo las mamás, ¿no? Pero bueno, en el colectivo trans travesti, por el tema de la incidencia en la situación de prostitución, muchísimo también, y muchísimas chicas, bueno, tener que darte este tratamiento con penicilina, que son de 2 a 3 aplicaciones, ¿no? Que es una aplicación, un líquido muy fuerte, muy denso. ¿Y qué pasaba? La mayoría de las compañeras trans travestis de determinada edad, o sea, una de las especificidades en la corporalidad trans travesti es justamente la existencia de siliconas líquidas, no de prótesis encapsuladas. Entonces, ¿qué sucede? Justamente por la exigencia del esquema corporal, ¿no? Pero más aún al colectivo trans travesti, ¿no? Por tener la convivencia en lo que tiene que ver con la situación de prostitución, no solo el cuerpo que llamaríamos femenino, feminizado, sino a su vez el cuerpo comercial, ¿no? O sea, nosotros de determinada edad no podíamos tener
unas tetitas, un culito, sino que teníamos que tener aquellas tetas, aquel culo, justamente por el tema de la situación de prostitución, y eso hacía que, bueno, que muchísimas de nosotras, o sea, tuviera bastante cantidad de silicona en el cuerpo. En lo que tiene que ver con el tema de salud, justamente son las aplicaciones de este tipo de medicaciones, ¿no? Que son líquidas, y ¿qué pasa? Se encapsulan y traen un montón de complicaciones. En la cola, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Las aplicaciones generalmente son en el brazo, en la zona del deltoides, en la zona del psoas. ¿Y qué pasaba? No había ningún problema, por ejemplo, con la enfermera de nuestro CAPS, que es una juega, pero cuando las chicas empiezan a ir a darse aplicaciones a otros centros de salud, resulta que, oh, sorpresa, obviamente que las compañeras enfermeras, o sea, nunca recibieron esa información en la academia, o sea, lo sabemos de muchísimas charlas que hemos dado, inclusive en tercer año de enfermería, o sea, desconocen totalmente la temática, la problemática del cuerpo travesti, o sea, lo que tiene que ver a la salud en general, ¿no? Y con la medicina. ¿Y qué pasaba? Por ahí decían, no, mirá, yo no te puedo aplicar en la cola la penicilina porque se te puede encapsular, se te va a infestar, bla, bla, bla. Y bueno, no sé, tomá la ampolla y fíjate. ¿Y qué pasaba? En tener que empezar a salir compañeras con la ampolla de penicilina en la mano, a dar vueltas por el barrio, a ver quién se la puede colocar. Y tener que hablar con la trabajadora social de la sala, y la trabajadora te dice, bueno, sí, pero mira, lo consultamos con los médicos, y los médicos también dicen lo mismo, que menos mal que no le colocó la inyección, porque al tener silicona, bueno, sí, genial, o sea, pero ¿y ahora qué hace esa compañera con el BRL hasta acá arriba, o sea, dando vueltas por el barrio, porque no puede trasladarse con la ampolla de penicilina en la mano, que la come en un sándwich, ¿cómo hace, no? Y la verdad que tener que hablar y decir, bueno, sí, la verdad que es una problemática emergente, en el cual tenés razón, y bien se pase todo esto, vamos a tener que hacer capacitaciones, ¿no? Porque ahora obviamente está todo complicado, estamos abocados al COVID, entonces tener que decir, hola, a ver, esta problemática de salud del colectivo trans travesti también es una emergente y una problemática de la emergencia del COVID. O sea, nosotras no nos podemos empezar a morir total mientras la gente que no es trans está en emergencia por el COVID. Nosotras también somos personas y en este momento necesitamos justamente de lo que tiene que ver con situaciones críticas en lo que es salud. Ah, sí, también. Y bueno, así como eso, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tener que empezar sobre la marcha en esta descentralización, a empezar a ir a un montón de lugares donde, ay, vinieron chicas trans travestis, ¿y ahora qué hacemos, no? Somos una papa caliente, que empezamos a recorrer los diferentes lugares. La cuestión no es pasarse la papa caliente unos a otros, sino justamente poder resolverlo de una buena vez, ¿no? Entonces, bueno, justamente hacemos eso. También voy articulando algunas cosas con el Estado, o sea, en este momento, hablar de colectivo trans travesti es hablar de situación de prostitución, porque no es una, sino que somos el 90% que subsistimos en situación de prostitución. Hablar de colectivo trans travesti es hablar de situación de prostitución, es hablar de VIH, porque el 30% de nuestra comunidad convive con VIH. Entonces, bueno, ¿cómo aseguramos también el suministro de los reactivos? ¿Cómo aseguramos justamente estos módulos alimentarios y lo que necesiten? Pues les cuento, las compañeras trans travestis, o sea, están saliendo a las zonas a prostituirse, porque justamente los módulos alimentarios no alcanzan. Había pasado un problema al principio que nos había dicho Nación que iba a haber un listado aparte para nosotras, ¿no? Ya que estaba el ministerio, entonces nos empezamos a anotar, nos empezaron a anotar a todas en esos listados del ministerio de diversidad. ¿Y qué pasaba? Cuando en los distintos municipios y orgas empezaron a pedir los listados para toda la gente vulnerada, cuando llegaban a nosotras nos decían, no, no, pero ustedes van aparte, pero ustedes le van a bajar aparte, qué sé yo, y nos pasaban el link donde nos anotamos y nos reanotamos y nos reanotamos. ¿Y qué pasaba? Tardó muchísimo ese canal en llegar justamente, y en los municipios había por ahí un poco de resistencia a darnos justamente estos módulos alimentarios. Por supuesto que había municipios que no, municipios que totalmente amigables, que desde el cual o estamos adentro o justamente son amigables y enseguida conseguimos. Pero, por ejemplo, hay municipios totalmente reticentes. Por ejemplo, Lanús todavía no conseguimos
que se le pueda llevar desde el municipio, o si no se le llevan cosas irrisorias, y tuvimos que articular también con organizaciones locales para que les puedan acercar a las compañeras. Hay municipios donde de repente no son la oposición en este momento y sin embargo, esperando que sea el módulo de lo que nos tocaría a nosotras del Ministerio de Diversidad, no le dan a las compañeras los bolsones por ahí de desarrollo locales de los municipios. Nada, suceden un montón de cosas que como siempre por ahí la ligamos las personas del colectivo Trans Travesti. ¿Qué pasa? Obviamente que no subsisten las características de nuestras compañeras, es que la mayoría alquila, los alquileres para nosotras siempre son muchísimos más, por no tener garantía, por no tener la mayoría de documentación, así que bueno, las compañeras en este momento están saliendo a las zonas y están justamente ejerciendo la prostitución. Ahí, bueno, yo tengo un dilema con determinadas actoras provinciales, porque bueno, acá no se trata de ser abolicionista o ser reglamentarista, sino que en este momento, por más que vos seas reglamentarista o abolicionista, sos susceptible a contagiarte de COVID y contagiar COVID. ¿Y qué sucede? Bueno, se están haciendo algunos operativos desde provincia, donde a las compañeras en situación de prostitución en la calle se las está asistiendo o anotando en determinados programas o dando bolsones, que esa parte no está mal, y haciendo, por ejemplo, testeos rápidos, pero, o sea, en ningún momento se toma ninguna medida para sacarlas de allí, ¿no? Y hasta en publicaciones oficiales de actoras provinciales, jerárquicas, se pronuncian y proclaman, vamos las trabajadoras sexuales, ¿no? Y yo creo que en este momento, seas abolicionista o seas reglamentarista, tenés que velar por la salud de esa compañera que no puede estar hoy en la calle prostituyéndose. Entonces, bueno, tengo algunas concordancias con respecto a eso, ¿no? Después discutiremos abolicionismo, reglamentarismo, pero hoy estas personas no pueden estar en la calle. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no estén en la calle? O sea, no podemos dejarla allí. Así que bueno, ¿qué más con respecto a esto? Después, bueno, formo parte de Juntas y Cuidándonos, que es un espacio acá en el tercer anillo de conurbano. Yo vivo en Presidente Perón, en Guernica, y bueno, y yo siempre digo lo mismo, o sea, muchas veces cuando hablamos del conurbano, parece que si el conurbano fuera homogéneo, y realmente no, porque no es lo mismo Lanús, no es lo mismo Avellaneda, que de repente Guernica, San Vicente, ¿no? Que somos lugares periconurbanos, ¿no? O sea, y hay una diferencia no solo en la distancia, sino en lo que tiene que ver en lo estructural, en lo que tiene que ver con lo ideológico. Aquí hay muchísimos conservadurismos, hay en las estructuras, por ejemplo, municipales, las ausencias, en lo que tiene que ver con las políticas públicas, y como todo pueblo tiene características de pueblo del interior mezclados con ciudad, muchas veces hasta nosotros acá estamos saliendo de años y años de feudalismo. Entonces, ¿cómo feudalismo? ¿No? Aún sí, porque si miramos el caso María Soledad, no sé si lo recuerdan muchos, bueno, aquí sucedía lo mismo, o sea, intendencias donde eran feudos, caudillismo, donde si jorobabas mucho aparecías en una zanja, donde había grupos enteros de mafiosos que trabajaban para el intendente, o sea, no había justicia, entonces, bueno, y cosas totalmente escandalosas en las estructuras se sucedían justamente acá, ¿no? Entonces, bueno, justamente los municipios del interior, de los pueblos y todo eso, hacía muchísimo la diferencia, no solo en la distancia, sino parecía que volvíamos 10 años en el tiempo, 15 años en el tiempo, en lo que tiene que ver con la accesibilidad, porque de repente no todos los trenes llegan hasta acá, llegan hasta Bursaco, algunos pasan hasta Gleu y algunos cada tanto pasan, por ejemplo, a Alejandro Coro, San Vicente. Entonces la accesibilidad tiene que ver un montón también con todo esto. En municipios donde puede existir los espacios de género institucionales, ¿no? Que pueden funcionar no del todo bien, o que están empezando, o que están justamente desarrollándose. Hay municipios donde directamente, o sea, vos decís género, ¿qué? Te dicen, o sea, no existe ni la G. Entonces, bueno, justamente como decía Durkheim, en ese momento donde el Estado no llega justamente a lo que son las necesidades de las poblaciones, allí es donde de repente las corporatividades tienen que empezar a tener mayor protagonismo y a salvar esa instancia, ¿no? Entonces, bueno,
conformamos una multisectorial que se llama Juntas y Cuidándonos, donde hay referencias de todos los espacios políticos, ya sea políticos partidarios o políticos en sí, donde justamente hacemos acompañamientos a lo que tiene que ver con las violencias de género. Hasta hace poco tiempo, antes del COVID, inclusive hasta hacíamos marchas porque habían situaciones escandalosísimas en lo que tiene que ver con la Fiscalía acá en Guernica, o sea, nunca hubo un femicidio, eran todos asesinatos, o sea, nunca, y bueno, gracias a nuestro interceder, tener que llevar pruebas, tener que llevar un montón de cosas, interceder ante las fiscalías, ahí se empezaron justamente a demostrar que determinados casos de asesinatos eran femicidios, acompañar a las víctimas, acompañar a las familias, tener que hacer marchas para todo esto, tener que interceder en las comisarías porque sabemos cómo funcionan. Bueno, y llegó el COVID, así que bueno, esta situación se torna también por ahí muy complicada, pero bueno, la seguimos haciendo en territorio, y hacemos visibilizaciones también, no solo acompañamiento, sino visibilizaciones. Hay movimientos que están dentro de Juntas y Cuidándonos, que son consejerías de ILE, consejerías de acompañamiento de violencias de género, así que bueno, también se encargan estas operadoras de acompañarlas. En lo que tiene que ver con las visibilizaciones, bueno, empezamos a hacer descentralizaciones también de lo que tiene que ver con el 3M, que acá fue histórico, marcha de los travesticidios, acá, por ejemplo, un semaforazo acá en Guernica, ¿qué más? Bueno, y empezamos también a hacer las mateadas feministas todos los viernes a la noche, nos fijamos más o menos el horario, aunque por ahí las compañeras puedan estar un poco más desocupadas, y empezamos justamente a través de Zoom, a hacer un grupo abierto, ¿no? de mujeres, de feminidades que justamente quieran participar, en la cual tenemos una parte expositiva, pero a su vez son como disparadores porque a su vez queremos saber lo que sucede en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos partes expositivas, pero después empezamos justamente a retroalimentarnos con todo lo que viene después en los comentarios, tocamos distintas temáticas como violencias, discriminación, mujeres en la independencia, el trans homo odio, por ejemplo, feminismos populares, feminización de la pobreza. Y bueno, y nos tocó, por ejemplo, acá, para el mes pasado, que fue la diversidad, cosimos unas banderas gigantes, 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 de, por ejemplo, 7 metros de largo, hicimos 7 banderas, ¿no? 7 metros de largo con todos los colores y anchísimas, y las colgamos en el municipio. Y bueno, allí fue todo un despertar de un montón de cosas, desde operadores políticos hasta muchas personas cristianas y odiantes en general, que bueno, empezaron en los medios locales, en los grupos locales, a criticarnos, hasta amenazarnos, ¿no? No sé, a meternos en determinadas cosas, operadores políticos, como que estamos en contra de la familia, estamos en contra de la cuarentena, porque los colores, y bueno, llegó a tal punto esa algidez, esa violencia, esas amenazas, hasta que sacaron las banderas, las robaron, las arrancaron, o sea, bueno, típico de los pueblos del interior, ¿no? También formamos el teje feminista, porque también nos pasaba que en este momento que se acentuó justamente el tema de la economía, ¿no? Y bueno, generalmente las mujeres que son sostén en sus hogares de lo que es la economía doméstica, fue el auge justamente de los grupos de WhatsApp de compra y venta. ¿Y qué pasaba? Muchas compañeras se quejaban porque en los grupos de WhatsApp escondían muchos tipos que después donde veían una foto de una chica de perfil, las empezaban a acosar, o les mandaban directamente foto del pito, o concertaban un encuentro para la venta en un lugar medio raro, un horario. Entonces dijimos, bueno, necesitamos justamente asegurar esto, y formamos el Teje Feminista, que es un grupo de WhatsApp de compra-venta y trueque, también de Facebook, donde justamente participan solamente mujeres y feminidades locales, y bueno, nos aseguramos de chequear quiénes son cada uno de las participantes, ¿no? Para poder justamente asegurar esas compraventas. Y bueno, más o menos ese es el trabajo que venimos haciendo por ahí como operadoras. Estamos empezando a articular con el nuevo gobierno acá de presidente Perón, que hasta ahora nos ha venido dando una mano, pero bueno, falta todavía formar el espacio institucional de género. Estamos en la conformación de lo que tiene que ver con los protocolos de violencia. Bueno, articulamos de alguna manera lo que tiene que ver con ILE, con de repente dirección
provincial justamente de salud reproductiva para poder asegurar el misoprostol. O sea, estamos justamente trabajando muy duramente en eso. Logramos también la ordenanza de adhesión al cupo laboral trans travesti en una de las reuniones que se hicieron desde el Consejo Deliberante de acá de Presidente Perón. Así que bueno, estamos trabajando muy duramente, obviamente que podemos lograr tener muchos logros gracias a que somos una red, muchísimas rectoras, porque sabemos justamente que en la diversificación está la riqueza. Entonces, bueno, justamente poder hacer este trabajo en red, con el sentido y en clave feminista para poder ir llevando adelante todo esto, que no es fácil, por ello lo conté rápido, pero bueno, las compas que laburan en territorio sabrán que nada es fácil y nada viene de arriba, todo hay que lucharlo y pelearlo, pero bueno, en eso estamos.